Vamos a dar inicio al último panel del día. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Me complace moderar este último panel. Mi nombre es Belisario Contreras, soy el gerente de programa de ciberseguridad de la Organización de Estados Americanos, OEA. Tengo el honor y el agrado de compartir o moderar ese panel con tres distinguidos y distinguidas expertos el día de hoy. Primero tenemos a María Elena Méndez, que ya es una especialista de tecnologías de la información y miembro de la Junta Directiva de la Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica. Con María Elena hemos tenido el agrado de trabajar por muchos años en temas de ciberseguridad, especialmente en todo lo concerniente a la elaboración y desarrollo de la actual política nacional de ciberseguridad de Costa Rica, que fue adoptada el año pasado, más específicamente desde su experiencia de la SUTEL. También a su izquierda me acompaña Eric Wegner. Él es el director de Asuntos Gubernamentales de Cisco. Con Cisco también hemos empezado un área de trabajo. Este año vamos a empezar a trabajar muy específicamente con un programa que es el Cisco Academy, que busca dar oportunidades de educación masiva a todos los ciudadanos de las Américas. Y por último, a mi izquierda, me complace también presentar a Andrés Salgado, quien es el encargado de seguridad de la información para América Latina y el Caribe de Citibank. André y el equipo de Citibank son unos socios estratégicos. Hemos venido trabajando ya por más de 3 años en un programa que se llama Pathways to Progress. La semana pasada estábamos en Perú, la semana anterior estábamos en Colombia, esta semana nos encontramos en Costa Rica educando a jóvenes entre 19 y 25 años de edad, vinculándolos al mercado laboral de ciberseguridad. Este es un programa que se enfoca en brindar oportunidades de educación y posteriormente de empleo a jóvenes de escasos recursos y después vincularlos al mercado de ciberseguridad. Esto es algo que lo hacemos a través de la Fundación Citi, por lo cual es un agrado tenerlos aquí. Sin más preámbulos, le voy a pedir a cada speaker, a cada experto que por un periodo de 5 o 7 minutos nos dé una presentación. A todos ustedes, si tienen preguntas de los speakers, como vamos a tratar de terminar just on time, justo a tiempo, si tienen preguntas, utilicen el hashtag SCIGOEA18. Yo voy a ir siguiéndolo y al final yo voy recogiendo las preguntas y se las voy haciendo a los expertos. Y con eso vamos recogiendo varias de las preguntas y hacemos más enriquecedora la conversación. Sin más preámbulo, Elena, muchas gracias por estar acá en Washington, en esta tu casa. Y bueno, the floor is yours. Gracias. Sí, gracias. La presentación, por favor.
Gracias. Primero, muy buenas tardes a todos. Un saludo especial para Olga y Adrián. ¿Esto se puede jalar? Ok, ya. ¿Sí? Un saludo especial para Olga y Adrián, un gran agradecimiento por la invitación, sobre todo en este gran cumpleaños de la escuela, en el 10º aniversario. Muchísimas gracias. A la Organización de Estados Americanos, por supuesto, en la persona de Belisario, por permitirnos compartir en este hermosísimo escenario, lujosísimo escenario, la escuela este año. Definitivamente, el tema de economía digital y ciberseguridad, yo me imagino que me lo tenés que pasar. La siguiente, Filmina, por favor. Ok. Tenemos 3 temas que están íntimamente relacionados, los temas de privacidad, ciberseguridad y conectividad, donde la economía digital corta transversalmente estos 3 pilares fundamentales. Como ya se dijo, la privacidad y la ciberseguridad son 2 caras, tal vez no de la misma moneda, porque están una a la par de la otra, pero sí 2 caras importantes que tienen relación directa con el éxito de la transformación digital en América Latina. La siguiente, por favor. Eso. Quiero hablar de la conectividad en América Latina. Realmente la base de toda esta discusión nace porque América Latina está cada día más conectada. Nos hemos movido en banda ancha móvil de un porcentaje de 34.50% de conectividad hasta llegar al 51.3% en el 2016 en promedio. Y sí quisiera que nos quedara también la imagen de que hay bastante disparidad en los países en materia de conectividad. Asimismo, en banda ancha fija tenemos del 2014 un 7.8, nos movimos en el 2016 al 8.94, es decir, el fenómeno de conectividad en América Latina es básicamente móvil. Si bien, por favor, la siguiente. Si bien hemos cerrado brechas, también se abren otras brechas y si ustedes pueden observar allí, en cuanto a dispositivos conectados per cápita, en las estimaciones, América Latina queda atrás con respecto a lo que sería Norteamérica y el oeste de Europa. Entonces, en la primera filmina vimos el vaso medio lleno, aquí vemos el vaso medio vacío, o sea, 53% todavía de las personas en América Latina no usan la Internet, no tienen acceso a la Internet y 66% de los hogares tampoco tienen acceso a la Internet. Sin embargo, por favor, el siguiente. Sabemos también que la digitalización alcanza un impacto significativo en la economía y en la sociedad cuando hay altos niveles de utilización en individuos, empresas y gobiernos. O sea, en los individuos hemos mejorado, nos falta aún por mejorar, es un trabajo que va en progreso en cuanto a conectividad. Ahora vamos a repasar rápidamente qué es lo que está sucediendo en los otros 3 ejes de la economía digital. La siguiente, por favor. Uso de la Internet, ahí no creo que se pueda ver con claridad, pero básicamente tenemos que el latinoamericano promedio conectado pasa 5 horas diarias conectado a la Internet con diversos dispositivos y más de 90 minutos diarios en su smartphone. O sea, realmente es un usuario bastante intensivo, siempre y cuando esté conectado. No nos podemos olvidar de la otra mitad. Si vemos aquí 2 datos sobre los sitios más populares de entretenimiento en América Latina, en abril del 2016, basados en visitantes únicos, tenemos que el portal de YouTube tiene 132 millones de visitantes únicos en abril del 2016 en Latinoamérica. Si nos vemos del otro lado, que es el tema de los sitios más populares en Latinoamérica para enero del 2016, tenemos los Google Sites que están en 171 millones, Facebook con 141 millones, todos los temas de Microsoft Sites con 116 millones. Y bueno, en el 5º lugar hay un sitio latinoamericano, Mercado Libre, con 50.54 millones de visitantes únicos en enero de 2016. Si nos movemos, por favor, a la siguiente. ¿Okay? Rápidamente, el crecimiento económico de América Latina depende de la digitalización de sus industrias.
Se requiere la incorporación de las tecnologías digitales a las industrias tradicionales. Y sabemos que el 1% en el índice de digitalización de un país genera un crecimiento del 0,32% del Producto Interno Bruto. O sea, el crecimiento económico en Latinoamérica es muy importante y es muy importante para todos los que vivimos en esta parte del mundo. ¿Qué ha pasado con el comercio digital? 131 millones de compradores en línea tiene Latinoamérica, de 625 millones de habitantes. No es un número para nada despreciable. El comercio electrónico ha crecido un 35% del 2014, por supuesto es un crecimiento muy alto, pero veníamos de una base muy baja. Tenemos que Mercado Libre, que es ese sitio que se coloca en el primer lugar de los sitios preferidos, es el quinto, sexto en preferencias, pero es el primero en Latinoamérica. Es un sitio argentino, nacido en el año 99, se mueve de 2.800 millones de dólares en el 2009 a 7.800 millones de dólares en el año 2016 y eso significa un crecimiento bastante importante del comercio electrónico en un sitio latinoamericano. Ahora bien, las pequeñas y medianas empresas representan el 90% del tejido empresarial en Latinoamérica. Producen o son responsables del 25% del Producto Interno Bruto y generan más del 50% de los empleos. El comercio electrónico, por supuesto, permite la internacionalización de pequeñas y medianas empresas y su consolidación. O sea, la economía digital en Latinoamérica pasa necesariamente por la digitalización de las pequeñas y medianas empresas en nuestro continente. Pasamos a la otra, por favor. Ahora, ¿qué ha pasado con el rol del Estado? Por supuesto, es fundamental para el impulso de un ecosistema digital dinámico e innovador. Es un ancla de demanda de servicios digitales, es decir, ahí debe haber mucha demanda de servicios digitales, debe proveer identificación digital a los ciudadanos, debe proveer también incentivos para la bancarización. En América Latina el 51% de los adultos tienen una cuenta en alguna entidad financiera. Todavía hay mucho espacio para crecer, evidentemente, porque cerca del 90% de las transacciones se hacen aún en efectivo, lo que evidentemente atenta contra la posibilidad real de llegar a la base de la pirámide con la economía digital. Las ventanillas únicas de servicios se le solicitan a los estados, la participación ciudadana digital, los datos abiertos como fuente de transparencia e innovación basada en datos. Es decir, la demanda sobre la digitalización es enorme, los crecimientos bastante alentadores, pero qué tan preparados estamos para un verdadero crecimiento. Estos datos, que son datos probablemente reportados, alguien habla de 90.000 millones, otros de 76.000 millones, o sea, en realidad no hay una cifra exacta, probablemente esté entre esto y un poco más, realmente por el subreporte que hay en incidentes en materia de ciberseguridad. Es muchísimo dinero para las economías latinoamericanas. La industria más afectada, como ya dije, fueron los bancos y Brasil, por supuesto, por su tamaño de mercado, fue el país más afectado. Entonces tenemos ahí un desglose de probables pérdidas económicas causadas por ciberataques en Latinoamérica. Y si ustedes ven aquí a la derecha hay una proporción de usuarios que han recibido mensajes de phishing en el 2016. Ese 0.123 significa 12.3% de todos los usuarios conectados han recibido mensajes de phishing. Entonces es realmente muy preocupante, o sea, altísima presión hacia los estados y hacia las empresas de mejorar su productividad a través de un uso inteligente y efectivo de la conectividad, pero además altas pérdidas asociadas a ciberataques y también alta vulnerabilidad de los usuarios, tal vez por falta de conocimiento e información. Como lo vemos aquí, Latinoamérica tiene altos índices de computadoras infectadas. Si lo vemos en el cuarto del 2016, Guatemala es el
cuarto país, el cuarto, el quinto, el sexto no, los restantes son países latinoamericanos en el ranking mundial. Y el 10% de las víctimas de filtraciones maliciosas se encuentran también en Latinoamérica. O sea, con esta cantidad, con esto que queremos decir, que la red es completa, es tan segura como el menos seguro de sus nodos o el menos seguro de sus puntos. Y entonces, si tenemos puntos inseguros, todos estamos inseguros al final porque pueden ser origen de ataque. Pasamos a la siguiente. Un breve repaso de privacidad de la información en Latinoamérica. Todos los países latinoamericanos tienen marcos legales de protección de datos. Algunos no consideran nuevos servicios como servicios digitales o servicios sobre la Internet o Internet de las cosas. La armonización de los marcos jurídicos es clave para garantizar el flujo de información necesaria en nuestros países, y los esquemas siguen el modelo europeo antes de que entrara en vigencia el nuevo modelo que entró en vigencia el 25 de mayo. Estaban basadas en la anterior versión del modelo de protección de datos europeo. Ahí les dejo un cuadro, en realidad, cuáles son las condiciones de leyes de privacidad en Latinoamérica, como limitaciones de flujo de información, registros de bases de datos, oficial de protección de datos requerido y notificación de filtraciones de información. Como podemos observar en esta última columna, de estos países aquí listados, más o menos, un poco más o menos la mitad requieren que sí se reporten los incidentes de seguridad y la otra mitad no se requiere que se producen los incidentes en materia de filtración de información de datos personales. Pasamos a la siguiente. Brevemente, yo creo que muchos de estos temas ya se trataron durante la mañana y la tarde de hoy. Sin embargo, es un breve resumen. La economía digital avanza a paso firme, incluye todas las industrias. Es impresionante cómo recientemente en el Congreso Interamericano de Empresas Privadas que se realizó en Perú, creo que hará 15 días, el primer panel fue sobre lo digital, sobre transformación digital. O sea, ya las industrias tradicionales están siendo tocadas, beneficiadas, si lo aprovechan, o afectadas si no lo hacen, por la digitalización. No existen fronteras para el cibercrimen. Para el cibercrimen somos una sola región y somos un solo mundo, un solo país prácticamente todos. Los niveles, capacidades de inversión son muy disímiles entre los países y entre las empresas. Hay enormes retos en las pequeñas y medianas empresas y en volumen y capacidad de inversión. O sea, son muchas las empresas que debemos o que se deben proteger o que debemos proteger en el sentido amplio de las políticas públicas. No hay armonización en cuanto a marcos legales y regulación. Hay escasez de profesionales capacitados. El 86% de las empresas reportan dificultades, una enorme oportunidad para mejorar la empleabilidad de los jóvenes en Latinoamérica. Y no solo eso, también la inclusión de la mano de obra femenina es esencial para poder cubrir este faltante de personal. Los estados deben liderar esfuerzos en elevar el nivel de conciencia y de conocimiento en todos. La acción de múltiples partes interesadas debe priorizarse para definir las estrategias y reforzar la cooperación en la región. Yo creo que la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet ataca varios de esos puntos y definitivamente los que pasamos por aquí debemos cumplir. Parte de nuestro rol va a ser trabajar sobre estos temas en nuestros respectivos países. Gracias. Gracias, Mariana. Bueno, yo te dejo de tarea una pregunta para que la vayas procesando. Tú estuviste bastante tiempo en la SUTEL y en la SUTEL se manejan bastante los fondos universales o los fondos de conectividad, que son los fondos encargados de promocionar la Internet, de financiar que los costarricenses tengan acceso. Y obviamente, tú más que nadie sabes que obviamente cuando se habla de conectividad, de acceso, pues es muy sexy porque son números, son cifras y en teoría esto es lo que vende.
Y te lo dejo para que lo pienses después de que terminemos con André. ¿Cómo hacemos para que no solamente en Costa Rica, sino en todos los países de América Latina, esos fondos universales, esos fondos de conectividad y otros presupuestos nacionales, además de esta conectividad, de incrementarlo al 66%, llegar al 100% que tú mencionas, también lleguemos a un 100%, pero también invirtiendo de manera responsable en seguridad o en ciberseguridad, conectando todos estos hogares latinoamericanos y del Caribe de una manera responsable y segura? ¿Cómo hacemos para convencer a las personas que están en las diferentes superintendencias, en los diferentes ministerios, de que este intangible, que es la ciberseguridad, vale la pena y merece la pena cuidar y preservar la integridad de todas las familias y de todos los ciudadanos de las Américas? I would like to invite Eric. Eric is the Director for Governmental Affairs of Cisco. So Eric, the floor is yours. Gracias. Thank you for Belisario for inviting me to be here, and for Olga, and for all of you for joining us. I'm very pleased to be here. I always enjoy coming to this place. The building is so beautiful. There are a wide range of issues that governments around the world are wrestling with regard to cybersecurity. There are specific types of problem sets that you're facing that are new. How to modernize the infrastructure, how to protect critical infrastructure against distributed attacks from botnets and IoT technologies, autonomous vehicles, protecting the integrity of information. There's so many things that we could talk about when governments are worried about these things that they need to consider. And you have constraints that you're facing as well too, limits to bandwidth. The amount of connectivity is rising, the complexity of the risks in a dynamic threat environment. You have obviously constraints to the resources. We all don't have access to the money and to the people that we need. The pace of change is so great that it's very difficult to gain access to the talent that we need to be able to fill these jobs. And yet, so what I thought I'd do is to try to zoom in on one particular problem and spend a little bit of time on that, rather than trying to address all these problems, because we cannot solve them all at one time. So I was going to spend a little time thinking about cross-border data demands and the problems that governments are facing when they are trying to gain access to information that they need to conduct investigations, to prevent crime, and to fight terrorism. And so if we advance to the next, who's advancing? Thank you. So we see here examples that this problem is not just something that's confined to the United States, that governments in other places as well are struggling to try to get the information that they need that may be stored across borders in other countries. And on the left-hand side, we see information about a Facebook executive being arrested in Brazil for being unable to turn over information that was demanded by the Brazilian government. On the other side, we see litigation that went up to the United States Supreme Court here in the US about a dispute where the US government was trying to demand access to data that Microsoft said was stored in Ireland. Can we go to the next slide? And so in the Microsoft case, and Cisco was involved in that case because we decided to support the position of Microsoft that we need to have new laws in this space, and that the existing US law was not sufficiently clear about whether or not the United States had the ability to reach access to data that was stored abroad. In that particular case, it was a drug prosecution coming out of New York where Microsoft said that the contents of the email communications that were being demanded were stored in the country of Ireland, and that the US government should work with the government of Ireland to route that request rather than demanding directly from them that they go and pull data from a foreign data center and bring it back. And the key question in that case was whether or not the US law gave specific authority to the American government to reach that data outside of its own borders. Please. There were a number of legislative fixes that were proposed as well to try to address this problem. And the first round of legislation was a bill that was focused on the location of the data. The idea being that if the data was stored in a location that was outside the United States, there should be a process that allows these governments to work together.
And there were certain companies that, based on the way that they architected their data systems, disagreed with the notion that data even has a location. So a number of those countries said that the law should instead focus on questions about the nationality of the owner of the data, or what's the nexus of the connection between the government that's seeking the data and the crime that has been committed. That would be a better basis for addressing those kinds of problems. But in all the solutions that had been initially proposed, the idea was to focus on using the mutual legal assistance treaties, or what we call MLATs, to speed up the process whereby governments would route the requests to their central governments and then down to the local government that would obtain the information and pass it back. And so we eventually settled on a different approach. The next slide, please. That it was recently passed into law as part of a very big omnibus funding bill for the United States, but the piece of the law that relates to this we call the Cloud Act. And in the Cloud Act, it has two major prongs to it. One is it codifies and clarifies what's the U.S. government's ability to reach data outside the United States. What are the rights and responsibilities of providers that may be in the position of being demanded that data, and under what circumstances can they notify the foreign government? What are the opportunities for those governments to object to the data being produced to the U.S. government? And then the second part of it creates a process whereby foreign governments, if they engage in an executive agreement with the U.S. government, can directly demand data from companies that are located here in the United States. And so this would be bilateral direct access, where the U.S. government can demand access to the data abroad, or other governments would be able to demand access to data here without going through the central government to central government process that is part of the MLAT approach. Next slide, please. Next slide, please. In the part where the U.S. government would be able to reach the data abroad, there's a category of governments that would be called qualifying foreign governments. And those governments would not only have an agreement with the U.S. government, but would have a determination made by the Attorney General and the State Department that there are sufficient protections in those countries' laws to allow for comity, essentially some sort of parity between our protections and yours, that would allow your governments to have notice of the fact that an investigation is being undertaken, the data is being demanded of a citizen of yours, and then the opportunity to try to object to that. How this is going to work in practice is something that remains to be seen, and there are many questions that I'll touch upon in a minute that are open. And one of those questions relates to what happens to countries that don't have the status of being a qualifying foreign government. For those countries, essentially the status quo as it currently exists remains in place, where a provider might be able to go to the court and ask for relief, but it's not built into the statute. Next slide, please. The Cloud Act also has this language in it that clarifies the power of the United States government to reach outside of its borders and to reach data that is out in other countries as well too. And for those but it allows governments outside the United States to reach into the United States and to demand from companies like Facebook or Cisco or Microsoft or Google data from us that they need in order to conduct the investigations that they're undertaking. This is an important point because we have seen tremendous tensions from governments that are trying to protect their citizens and have been frustrated by the inability to gain access to data that is stored inside the United States. And in response to that, we have seen approaches where governments have instead said, well, if I can't gain access to the data that I need, I will just require that the data is stored inside of my borders. And if we move down that path where data is localized in different places around the world, then the model that we have achieved for innovation and cost savings through the cloud will not be possible. So it is our hope that this kind of an approach is something that is scalable and workable, but there are challenges that are significant here, including the fact that the law says that speech-based crimes that cannot be prosecuted in the United States
because of our First Amendment, would not be able to be investigated in this way either. Interestingly, there has been no mechanism up till now that would allow for a foreign government, even through an MLAT, Mutual Legal Assistance Treaty, to demand access to some sort of real-time intercept, like a wiretap. And for the first time, this law would enable something like that to happen. Next slide, please. Among the concerns that exist are whether or not there would be adequate protections for, against abuse, where if the data requests are not going from government to government, but they could be coming from a foreign government directly to a US-based provider, will the kinds of protections that are required by the law be something that is enforceable and auditable? Or will countries abuse the power and use it to investigate Americans or to prosecute speech-based crimes, even though the law is not supposed to provide for that? Another significant point of concern is whether or not countries that do not gain access to the executive agreements that would allow them to directly demand access to data through the Cloud Act will react negatively and say if they can't get access to data this way, then it might accelerate their push to try to localize data. And finally, we've seen from the EU some concerns about the fact that this approach is bilateral, country to country, rather than being pursued on a regional basis. We just saw over the past few days that the EU has developed an e-evidence regulation that would allow for this kind of a process to exist across the entire European Union. So some of their leaders have been frustrated by the fact that this law does not map to that process and would require individual European countries to execute agreements with the United States government instead of having some sort of regional approach between the EU and the United States, and I could forecast that you might have the same sort of tensions to arise in your region as well. And then please move forward. Just on a final note, a few myths that I wanted to make sure that we do not leave about this. Some people say that the Cloud Act gives sweeping powers to the United States that did not exist before. And in fact, before Microsoft challenged the ability of the US government to gain access to data beyond its borders, it was commonly the case that the US government would demand data, regardless of where it was stored, of any company that was within its reach. There is also a myth that this law specifically relates to US companies and leaves them more exposed to data demands from the United States to data that's beyond its borders. The original case law in this space actually dates back to the 1980s, before the advent of the internet, and relates to bank records that were stored outside the United States that the US government was pursuing as part of tax cases. And in the most famous case of this, in this line, it was a Canadian bank that was served at a branch that was located in Miami for records that were located in the Caribbean. And the US government was held to have this authority. So it's nothing specific about US companies, it's just the US government's reach that it's saying that it has the ability to, in order to protect its citizens, to gain access to the data that it needs. And indeed, there's nothing all that unique about the US government demanding this, because many other governments claim that they have similar kinds of authorities, as we saw with the arrest of the Facebook official on my first slide. So that's where I would leave you with, and thank you for taking the time to listen, and I would be happy to answer questions after. Thank you, Eric. Eric, about your last slide, actually the myths, and this is something that maybe I want to focus my question. I would like you to maybe to think and clarify to the audience. Many governments actually right now, and tomorrow we're going to have, although tomorrow we're going to have a panel focused on cloud, but I would like to start inviting for some clarification on why this new Cloud Act should matter for governments in Latin America and the Caribbean. Well, all of us know that many governments have or storage data, which includes citizens' data in the cloud. And of course, companies like Cisco provide services to many Latin American governments, and of course, private sector institutions as well. How will you be able to guarantee the rights, the privacy, and the freedoms that each country protects in its own sovereignty? So this is just a question,
for clarification in these myths that you put in this slide, but it's of course very important for all the audience that is here and that is watching us online. So in the meantime, André, thank you very much for joining us today. Okay. Gracias, Belisario, y gracias a todos por tenerme aquí en esta plenaria. Representando el área de cybersecurity, y quizás de una manera más directa aquí en esta mesa de discusión, yo la veo, y no es porque trabajo con eso hace casi 20 años, que seguramente es un elemento importante, fundamental para la vida digital. No solo desde los aspectos de privacidad, pero también desde los aspectos financieros. ¿Okay? Actualmente el ciberdelito ya mueve más dinero en el mundo que el narcotráfico. O sea, ya hay más dinero de corriente de delitos cibernéticos que a través de uno de los crímenes más antiguos de la humanidad, que es el tráfico de estupefacientes. ¿Sí? Este es un tema. El otro tema, que por cuenta de eso, muchos gobiernos en Latinoamérica ahora empezaron a regular el tema de ciberseguridad. ¿Sí? Y eso a las compañías que operamos en más de un país o en todos los países de Latinoamérica y en países afuera de la región, nos trae otro problema, que es cómo cumplir con tantas regulaciones que a veces son diferentes o van en direcciones conceptualmente opuestas. Cómo diferenciar las regulaciones que sí tienen una buena intención desde el punto de vista de protección de datos, seguridad cibernética, de las leyes y regulaciones que tienen mayormente una connotación intervencionista. O sea, se crea un framework, un conjunto de leyes o regulaciones con el objetivo supuesto de proteger la información, pero cuando en realidad lo que quieren los gobiernos o reguladores es que la data esté en el país caso sea necesario intervenir en aquella institución. Entonces, y eso obviamente el sistema financiero quizás esté un poco más afectado a eso, pero vale a todas las industrias en general. ¿Sí? Un otro punto importante, y quizás dos puntos importantes aquí, es uno, entender contra quién se está peleando en la arena de ciberseguridad. ¿Sí? La idea del hacker adolescente en su casa tratando de robar un poquitico de plata para gastar todo en Amazon.com o en cualquier Mercado Libre o en cualquier otra tienda, eso ya es tema de películas. ¿Okay? Estamos manejando contra grupos altamente especializados y dedicados en el tema, pero también estamos luchando contra ciberdelincuentes financiados o empleados por gobiernos dedicados a otros temas, además del fraude o del delito cibernético, dedicados a temas como ciberterrorismo, dedicado al tema de las protestas cibernéticas como son los hacktivistas, ¿sí? Y todo eso facilitado por las personas que están en este minuto dentro de nuestras organizaciones. Si hay encuestas que nos dicen, por ejemplo, y solo para quien les gusta un poquitico de números como yo, que un 28% de los delitos cibernéticos tienen la participación voluntaria o involuntaria de un empleado de la organización. Sea una persona que dio clic en un correo phishing y abrió las puertas de la organización a una amenaza cibernética, o sean las personas que efectivamente están dentro de las organizaciones con el objetivo de cometer algún tipo de delito o de facilitar algún tipo de delito. ¿Sí? Y el otro punto que me gustaría dejar para reflexión y en beneficio del tiempo. Todas las organizaciones tienen que entender que el tema de prevención cibernética sí es extremadamente necesario, pero no es para nada suficiente. ¿Sí? Tenemos que entender que una empresa grande, mediana o pequeña va a sufrir un ataque cibernético en algún minuto.
No es una cuestión de si va a sufrir, es de cuándo. Si es que ya no está sufriendo, considerando que el tiempo promedio actual entre un incidente de seguridad y su detección es de 205 días. ¿Ok? Entonces, un hacker, entre el lapso de tiempo entre que entre en una red corporativa hasta que sea descubierto, 7 meses. ¿Ok? Entonces, es posible que muchas de las instituciones o organizaciones que están aquí en esta plenaria hoy pueden tener un visitante en sus redes corporativas y quizás van a descubrir mañana, la próxima semana, el próximo mes. Eso sí descubren, ¿sí? Porque la inmensa mayoría de las empresas no descubren, son informadas de que sufrieron una brecha de seguridad. Entonces, tan importante cuanto prevenir, y aquí tenemos Eric representando a Cisco y representando la industria de tecnología en cierta medida, todas las medidas de protección y defensa, los firewalls, IDS, IPS, antivirus y anti-malware y qué sé yo, son una parte importante, pero es igualmente importante salir del modo de denegación y empezar a pensar en cuáles son mis planes de detección y respuesta. ¿Sí? Prevenir no va a ser posible en 100% de los casos, es importante prevenir lo máximo que podamos, pero es igualmente importante pensar en cómo reaccionar a un evento de seguridad. O sea, cuando pase y en la puerta de su institución gubernamental, empresarial, académica, esté la policía, esté el regulador, estén los clientes llamando, ¿cuál es el plan de respuesta? ¿Sí? Y eso, el peor momento posible es cuando esté pasando un evento. ¿Sí? Por fin, un tema que se está viendo en Latinoamérica como un cambio del paradigma del delito financiero cibernético es el inicio de actividades delincuentes cibernéticas no contra individuos, como son los fraudes por internet banking a consumidores, pero ya se empieza a notar una migración del fraude cibernético a redes financieras corporativas como SWIFT, sistemas integrados de pagos electrónicos como es en Brasil el SPB, como es el SPEI en México y otros en la región. Sí, en enero tuvimos 3 delitos cibernéticos vía SWIFT en Latinoamérica, 1 en Costa Rica, 2 en México, intentos casi todos los días en muchos países, ¿sí? La semana pasada hubo una actividad bastante intensa en México en relación a la plataforma SPEI, que aún no está confirmado si es un delito cibernético o no, pero el tiempo dirá. ¿Ok? Bueno, de nuevo, es un tema importante, es un tema súper sensible a la economía digital. Es importante que las empresas se dediquen a compartir inteligencia y compartir información si quieren tener un mínimo chance de ser exitosos en ciberseguridad. O sea, no es una lucha que se lucha solo, hay que formar equipos, no hay competencia en cybersecurity, ¿sí? No es que el banco A y el banco B disputan el mismo cliente que no deben cambiar información, no es porque la empresa de call center A y la B luchan por los mismos clientes que no van a compartir información y por ahí va. De nuevo, en cualquier industria no hay competencia en ciberseguridad. ¿Ok? Muchas gracias. Gracias, Eric. Quiero decirle, bueno, con Citi, el secretario general esa mañana mencionaba un reporte sobre el sector financiero, junto con Citibank, en Banco de Crédito de Perú, Bancolombia y Bradesco, creamos un grupo de expertos y junto a otros expertos y consultores de OEA esperamos lanzar esta radiografía del sector bancario entre el mes de agosto y septiembre. Así que nuevamente también agradecemos a Citi por ese apoyo experto que nos han brindado. Tengo acá una pregunta de Anahibi Becerril. ¿Qué recomendaciones darían para que la ciberseguridad no sea una barrera para la economía digital?
¿Y qué sugerencias podría hacer ahorita para el Tratado de Libre Comercio? No sé si la última puede hacer, pero sobre todo, ¿qué recomendaciones darías para que la ciberseguridad no sea una barrera a la economía digital? Y para todo el panel, para todo el panel, una pregunta de Micaela Muñoz. What do you think is the biggest challenge companies have with internet regulations such as GDPR? What should governments take into account to help foster digital economies? Le dejo esta pregunta general al panel. What do you think is the biggest challenge companies have with internet regulations such as GDPR? And what should governments take into account to help foster digital economies? Les dejo esa pregunta además de las que les habíamos formulado. Tenemos 10 minutos exactos para terminar, entonces si podemos hacer las preguntas bastante fluidas, mucho mejor. Marilena, si quieres empezar. Sí, teníamos un tema pendiente, Sí. que es el tema de los fondos de servicio universal. Yo creo que aquí la palabra clave es evolución. Los fondos de servicio universal han evolucionado en el tiempo y no se pueden detener. Iniciaron con telefonía pública, universalizar la telefonía pública, pasaron a universalizar la telefonía fija, luego pasaron a universalizar la banda ancha y ahora deben pasar a trabajar sobre todo el ecosistema. Estamos hablando de que deberían trabajar no solo en lo que ya están, que es la parte de conectividad, dispositivos y algunos hasta en contenidos, sino que deben también incluir la parte de desarrollo de capacidades, pero ya no capacidades de uso. No solo los dispositivos, sino las aplicaciones realmente son hoy muy fáciles de usar. Entonces, esa no es la capacidad que hay que desarrollar en las personas. Tienen que ser capacidades avanzadas y capacidades donde se tenga conciencia clara de la importancia de cuidar los datos, de la importancia de guardar aspectos claves en la parte de ciberseguridad. Yo a ese círculo que siempre se ha hecho de conectividad, dispositivos, contenidos y capacidades, le agregaría un quinto componente central y transversal que debe ser la ciberseguridad, y ahí también deberían estar los fondos de servicio universal presentes. En el otro, bueno, sí, paso la palabra. Gracias. So I think just picking up on picking up on the point that Maria Elena was raising about capacity building, I think that there are a number of different elements to what I would call capacity building. One element of that has to do with the maturity of an organization to be able to handle data responsibly. And so in the time that I've been at Cisco, the company has undergone a dramatic transformation away from being a company that just produces hardware, gives it to its customers that it runs inside of its networks. We're seeing the virtualization of hardware. We're seeing software and services that are being run inside of networks that are handling customer data inside of Cisco. And so that required us to develop a mature customer data protection program, to hire a chief privacy officer, to engage in programs that will allow us to demonstrate that maturity to our customers. So we have certified under Privacy Shield, the cross-border data protection CBPR from the APEC region, offering model contract clauses first, and then now binding corporate rules to demonstrate to our customers that we are handling their data maturely and understanding that we're treating the data with the protection that it deserves. By the same token, governments are struggling with these kinds of concerns as well too. And so, as I noted, that there is a notion of maturity around how governments understand the idea of having data that both resides inside of its own borders but across borders, and how they relate to each other in order to make sure that they have access to the data that they need. That they don't end up putting companies in a place where they are caught between competing legal systems, that they allow their citizens access to the services that will drive innovation and economic growth without putting the governments in a position where they can't gain access to information that they need in order to prevent crime and to fight terrorism. And so to thread this needle is difficult, and it requires a great deal of maturity
It requires not necessarily that we have the same laws in every country. I wouldn't say that we need to reach that level of harmonization, but we do want to try to have a system where there is a level of compatibility between different legal regimes so that companies aren't facing a situation where they are required to produce data in one country and prohibited from doing so in another country at the same time. So, that's the way I think about it. That's the reason I think that governments, you asked before, Belisario, why governments care about these kinds of arrangements. It's because they're concerned that they don't want to isolate themselves from the world market, and yet they want to make sure that they are not cut off from the flows of information that they need to be able to protect their citizens. Okay. Thank you. Actually, I have an interesting question that I received via internet, but okay. Okay. No, a tu primera pregunta, Belisario, que llegó de la audiencia, o sea, ¿cómo hacer con que ciberseguridad no sea una amenaza a la vida digital? Yo creo que la única cosa, quizás una de las cosas peores que la seguridad cibernética para la vida digital es justamente la inseguridad cibernética, ¿no? O sea, las empresas que optaren por no considerar seguridad cibernética o las instituciones en el diseño de sus soluciones de genéricamente vida digital van a sufrir con el tema de la inseguridad. Y la inseguridad va a traer la pérdida de confianza de ciudadanos, clientes, consumidores, reguladores y lo que sea. Entonces, el reto cabe a nosotros profesionales del área de explicar ciberseguridad de una manera que los ejecutivos entiendan. Y yo trabajo en eso de nuevo en Citi hace 14 años, antes otros 6 o 7, y puedo decir que desde el punto de vista de los profesionales de ciberseguridad, este es el momento mejor de todos, porque finalmente gente, o sea, instituciones, y parece sádico lo que voy a decir, pero empresas están sufriendo incidentes de seguridad y eso ayuda con que los ejecutivos de las otras empresas entienden que es una amenaza real y que no es un tema de tecnología, es un tema de negocio. Entonces, cabe a nosotros ser capaces de explicar el tema a nuestros CEOs, CIOs, CTOs o al C-Level, como se dice genéricamente, para que ellos entiendan y apoyen, entiendan cuáles son las amenazas y los riesgos y apoyen en la búsqueda de soluciones y controles. Probably the last question. Yeah. One thing I wanted to add to that, which is that Andre is absolutely correct that this is a time where there is a growing realization that managing cyber risk is not something that is just belongs to the IT department, that the highest levels of organizations, they understand that they own the management of those risks as well. I also think that there is a change that we have seen as well regarding an understanding that risk is something, because we've seen so much of these sorts of problems, that we're trying to manage risk, we're not trying to eliminate risk. You can eliminate risk associated with cybersecurity as long as you disconnect everything and you don't use computers. But what you're doing there is you're making a trade-off. Just as we have become familiar in the area of managing finance, that you cannot make money unless you're taking some risk. And so it used to be people would say, no, I don't want to manage risk with regard to cybersecurity, I want to eliminate risk. The trick is really to enable the innovation and growth, which requires you to engage in a dynamic environment, and that means that you're going to be dealing with threat actors, changes in technology, and so therefore you have to understand that security is a process, it's a journey, it's not a destination. You don't ever reach a point of security, and I think that has been a frustration in the past, is that companies would say, oh, but I've invested all this money, and why am I not secure? Well, because the threat actors have changed what they're doing, because the technology space has changed, that there are new things that are happening. And so you're constantly trying to evaluate the risks that you're facing, and you named some, but not all of the NIST framework approaches here, where you identify the things that are at risk, you implement protections, you detect things that are happening, you respond and you recover, and so it's a life cycle that is constantly ongoing when you're dealing with cybersecurity.
So final question, and this is for just for transparency. I got a question for Cisco and Citi related. As you know, there have been several questions or scandals related to intelligence by certain governments or in Latin America over the past years. So basically, the person would like to know if there is any specific position, either from Cisco or Citi, about this. And the question is, in Spanish, if you mind. Yeah. Sorry. ¿Cuál es la posición de Cisco y Citi en relación a la inteligencia realizada por los gobiernos de América Latina, toda vez que mucha de la información no puede ser solicitada por medio de fuentes oficiales, básicamente por la sensibilidad de la información y los niveles exponenciales de corrupción en América Latina y el Caribe? Sorry, this is a difficult question, but for transparency, I will just want to put it for you. If you have an answer, good. If not, just Well, wanted to I can give one quick answer, which is that, so we have a mini site that we use for conveying information about how it is and why customers should understand the trustworthiness and the security of Cisco. It's trust.cisco.com. And on that website, we have a transparency report where we produce information about the frequency with which governments demand data from us and the nature and types of information that are produced. It's very common in the tech industry now for companies to do this, and we think that this is a powerful thing for companies to do, is to give some sense of the types of demands that governments make. And then the citizens can hold their governments accountable and decide whether or not they are comfortable and agree with the kinds of things that their governments are demanding. Thank you. I don't know if Citi has something to add. Yeah. In our case, I mean, bank is eventually one of the highest regulated industries in the world, right? So primarily, I'm not talking here about intelligence, but any information that we need to share with governments are typically in the course of the normal regulatory reviews, right? So it's not, or any police investigations with judicial authorization and these kind of things. So, of course, when it comes to corruption in Latin America, it's a concern for all of us. Banks have their own mechanisms which go way beyond information security or cybersecurity, and I will not dare to describe them here to determine which clients we eventually need to cease a relationship with, and because of either AML aspects or because of any signs of corruption. But again, this is beyond cyber, it's not my area of expertise here. But in the normal course of business, we do share information with business when we are formally required to do so, and when that's legally and regulatory accepted or foreseen. Perfect. Thank you very much. Muchas gracias. Muito obrigado. A todo el panel, quisiera en nombre de la Secretaría General de la OEA agradecerle su tiempo, a todos los presentes también por su dedicación, por su interés, por su esfuerzo en venir a Washington, D.C. Aunque están en Estados Unidos, quiero decirles que esta es oficialmente llamada la Casa de las Américas. Si ustedes entran al sitio web de la OEA, van a encontrar incluso un tour que se llama The House of the Americas. Cuando decimos que esta es su casa es porque lo creemos. Esta es una casa latinoamericana. Queremos que este tipo de eventos se sigan repitiendo en esta sede, en muchos otros países, que la ciberseguridad sea parte de nuestros chips, de nuestro cerebro, del de todas sus familias y el de todos los ciudadanos de las Américas. Como la ciberseguridad también se trata de hacer contactos, de hacer un poco más de networking, les sugerimos que aprovechen al máximo los coffee breaks. Y también quisiéramos invitarlos ahora a uno de los lugares más emblemáticos de este edificio, que es el Patio Azteca. En el Patio Azteca van a encontrar el Árbol de la Paz. No es broma, ahí está sembrado el Árbol de la Paz. Les aconsejo que lo vean, que pasen por allí, se tomen algunas fotos, se están tomando varias.
Agradecemos a los colegas de Amazon Web Services quienes nos han invitado ahora el cóctel y nos van a dar unos refrescos. Y nada, los invitamos a que sigan la jornada académica en un espacio más distendido. Y nuevamente, muchas gracias.